Buenas tardes, pueden tomar su lugar. El tema de esta tarde es ama a tu hermano. Bien valdría la pena distinguir las aseveraciones que la Biblia hace para obedecer y los consejos que la Biblia puede dar para considerar. Alguna ocasión escuché a una persona introducir el mensaje diciendo: escuchemos el consejo de la palabra de Dios. La Biblia no tiene consejos, la Biblia tiene instrucciones, leyes para obedecer, y la Biblia tiene que ser obedecida. En el contexto de este pasaje que tenemos aquí en Primera de Juan, capítulo 3, es un capítulo que bien podríamos llamar la joya de nuestra comunión, porque el apóstol Juan hace una disertación sobre el amor con el que tenemos que amar. Divide en dos partes y considera los párrafos, que son muy importantes. La Biblia tiene que ser estudiada por párrafos. La Biblia no es estudiada por versículos, es un error estudiar la Biblia por versículos. El párrafo es un concepto que tiene oraciones que son ideas principales, ideas secundarias, a través de la cual nosotros permitimos que la Biblia hable cuando predicamos. Y en este caso, la forma gramatical de la Biblia, donde tiene dos puntos muy importantes que desarrollar respecto al amor que debemos de tener con nuestros hermanos, en virtud de que participamos de la familia de Dios, de la relación como hijos de Dios, y que eso nos hermana. Y entonces hace una disertación muy interesante, comienza con una palabra de asombro. Ya nos ha asombrado, o él nos ha manifestado su asombro desde el capítulo 1 de Primera de Juan, cuando nos habla de lo que fue su experiencia de conocer a Jesús. Y dice: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y hace una expresión de admiración, dice: porque la vida se nos apareció. Antes de Jesús no teníamos vida, está diciendo, y expresa con una gran admiración: la vida se nos apareció, la vimos, la palpamos, la conocimos. Y ahora en el capítulo 3 hace otra expresión maravillosa en el versículo 1 y dice: miren con cuánto amor nos ha amado el Padre. Miren con qué amor nos ha amado el Padre, para expresar una atención que debemos de tener y observar el amor con el que fuimos amados. A través de la Biblia encontramos palabras que definen el amor, pero cabe mencionar también que cuando el hombre tomó la decisión de romper su relación con Dios por una decisión personal y propia, ese día dejó de ver la imagen completa de Dios en su vida. Y lo que obtuvo después de marcharse delante de Dios y romper esa relación es una sombra de lo que Dios era. No puede ver a Dios correctamente, busca a Dios, pero se equivoca. Busca el amor, pero se equivoca. Busca la paz, pero se equivoca. Lo que enseña Gálatas, capítulo 5, cuando nos habla de las obras de la carne, en primer lugar es un hombre que busca algo legítimo, busca el amor, pero engañado por su naturaleza, cae en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia y en la orgía. ¿Por qué? Fue engañado, buscaba algo legítimo, pero siempre su naturaleza lo va a engañar porque no tiene una percepción completa, correcta, nítida de Dios en su vida. Eso el hombre decidió quitarlo de su vida cuando desobedeció en el huerto del Edén. Después muestra a un hombre ahí mismo en Gálatas 5 buscando a Dios, pero lo engaña a su naturaleza y lo lleva a la idolatría, a la hechicería. ¿Por qué? Porque no puede conocer a Dios por él mismo, no tiene la capacidad.
Ahora, no tiene la capacidad de amar. Dios es amor, pero él no tiene una relación con Dios. No conoce a Dios. Y entonces, cuando Juan dice, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre para que lleguemos a ser hijos de Dios. El propósito de Dios, cuando Él puso en movimiento todas las cosas en Génesis capítulo 1 y dijo, sea la luz, pero no estaba creando el sol, ni las estrellas, ni la luna. Estaba hablando de su propia manifestación de Él a toda la creación. A veces no entendemos por qué primero dice sea la luz y 2 versículos después Él hace las lumbreras, porque está hablando de Él. La Biblia dice, Dios es luz, Dios es amor. No es que Él tiene luz o Él tiene amor, Él es, esa es su esencia, lo que Él es. Y entonces manifiesta aquí el amor con el que Él nos hizo sus hijos. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tenía, desde ese momento cuando Él es luz y manifiesta su luz, lo define el capítulo 2 de Malaquías. Él quería tener hijos, Él quería tener familia. Así lo dice. Allí nos descubre cuál fue el propósito de Dios en toda la creación. Era este momento que Juan dice, con cuánto amor nos amó el Padre para que pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Pero luego, más adelante, en el versículo 2, dice otra expresión de alegría, de gozo, de regocijo. Ya somos hijos de Dios. Como aquel momento cuando Cristo menciona en la cruz, consumado es. Y después en el capítulo 20 le dice a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ve y dile a mis hermanos. ¿Por qué? Ya se había consumado la obra que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo de convertirnos en hijos de Dios. Ese era su propósito. Ahora, ¿cómo lo hizo? Con un amor maravilloso, extraordinario, que el mundo no puede conocer, porque para conocer ese amor necesita conocer a Dios. Y mientras el hombre sea enemigo de Dios, no puede conocer a Dios. No tiene la capacidad de conocer a Dios. Y entonces podemos nosotros entender las expresiones de amor que tiene sobre todo el Nuevo Testamento. En el griego hay 5 expresiones de amor. Una que tiene que ver también con el pecado, que es epitumea. Pero luego viene eros. Eros no es malo, pero no es necesariamente el amor sexual. Eros tiene que ver con los sentidos, ver, oír, oler, probar, tocar. Dios lo hizo. Y qué bueno que Dios dejó en el hombre esa expresión de amor. Y después de eros viene fileo. Y fileo es aquel amor por el que entablamos una relación de padres e hijos, de hermanos, de amigos, esos sentimientos que nos hacen sentir que quiero que esta persona sea mi amigo, quiero que esta persona sea mi consejero, es decir, los sentimientos, lo que siento por una persona para aceptar a una persona, pero son sentimientos. Es bonito, es maravilloso, pero luego viene estorge. Y estorge es el amor relacional, por el que relacionamos y vivimos en familia, por el que tenemos un círculo de amistades. Ya nos ayudó Fileo en esas emociones, pero ahora conformamos núcleos, porque es el amor relacional que nos permite relacionarnos con la gente. Sin embargo, no es ni eros, no es ni fileo, ni estorge el amor con el que Dios nos amó. Si Dios hubiera tenido que amarnos a través de eso, nunca habríamos sido sus hijos. Porque dice Romanos, cuando éramos hijos, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y no podía ser los sentimientos, porque los sentimientos de enemistad son muy claros, son de aversión.
Y Dios, siendo un Dios justo, no comulga con las tinieblas. No podía amarnos. Un día le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te fileo. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro volvió a contestar, Señor, tú sabes que te fileo. Está definiendo de qué amor hablaban ambos. Y después Jesús le dice, Pedro, ¿de veras me fileas? Y dice que Pedro se entristeció. Estaba probando y haciendo una comparación del amor con el que Cristo amó a Pedro, que soportó su negación, que lo restauró, porque lo amaba con ágape. Y Pedro solamente podía filear a Jesús. Ahora, cuando el apóstol Juan hace esta disertación y para diferenciar el amor, que le dice a la iglesia, miren con qué amor, con cuánto amor nos ha amado el Padre, dice, miren con cuánto ágape el Padre nos ha agapeado. ¿Y qué es ágape? Bueno, a diferencia de los otros tres que son sentimentales, que son emocionales, que son vulnerables y que son la tierra de nadie y que nadie nos asegura nada, ni en fileo, ni en eros, ni en estorge, ágape hace una gran diferencia. Porque yo le puedo decir a una persona, si tú me amas, yo te amo. Si tú piensas como yo quiero que seas mi amigo. Si tú me das, si yo puedo sacar algo de ti, me conviene tu amistad. Esa es la forma como lo hacemos. Y cuando alguien ya no piensa como nosotros, o cuando alguien se enoja con nosotros, o alguien nos ofende, inmediatamente tomamos una distancia. Simplemente recapitulemos en nuestra vida a cuántos amigos hemos perdido en el recorrido de nuestra vida. Por alguna razón. Y no supimos mantenernos. ¿Por qué? Porque nuestro amor era emocional y sentimental. Pero ágape no es así. Ágape es el amor que es la esencia de Dios. Al desligarse de Dios, le quedó esa sombra de fileo, de eros, de estorge. Pero el amor de Dios, como su esencia, se fue. Ahora, Juan dice, miren el amor con el que Él nos amó para convertirnos en sus hijos. No pudo haber sido con otro amor, sino con ágape. ¿Cuál es la característica de ágape? ¿Por qué cuando éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros? Todos esperábamos algo diferente, pero Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Porque ágape, a diferencia de los otros tres, no es el amor que se merece, es el amor que se necesita. Me amó no porque yo lo merecía, sino me amó en Cristo porque yo lo necesitaba. ¡Qué gran diferencia! Entonces, ágape sale de nuestros sentidos y nuestros sentimientos y entra al corazón y a la mente como una decisión deliberada en la mente y una determinación en nuestro corazón. Es una decisión. Por eso amar, ágape, es una decisión. Fileo puede ser un sentimiento. Estorge puede ser un sentimiento. Eros puede ser un sentimiento. Pero ágape es una decisión y una determinación para amar a alguien, no porque se lo merezca, sino porque lo necesita. Y por ejemplo, cuando en el matrimonio observamos cómo nos gusta vivir en la cultura del mundo y no nos gusta ser transformados a la cultura del Evangelio, un alto porcentaje de la iglesia, probablemente un 99.9% de la iglesia, vive en la cultura del mundo su Evangelio, no en la cultura del Evangelio. ¿Por qué? Porque no ha entendido que tiene que cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir.
Y entonces, ¿por qué tenemos muchos problemas en la iglesia, en las relaciones humanas? ¿Por qué tenemos en la iglesia muchos matrimonios conflictuados en sus relaciones? ¿Por qué en la iglesia tenemos padres conflictuados con los hijos e hijos conflictuados con los padres? Porque no conocen el Evangelio, porque no obedecen el Evangelio. Tengo que levantarme todos los días, cada mañana, no haciendo cuenta si mi esposa merece que yo la ame, sino tomando la decisión delante de Dios de cumplir mis deberes que están descritos en Efesios capítulo 5 respecto a mi esposa, al margen de ella si lo merece o no lo merece. Esa debe de ser mi decisión. Y si ella no lo merece, sigue siendo mi decisión, sigue siendo mi responsabilidad y sigue siendo mi deber cristiano. Porque eso es lo que corresponde, amar a mi prójimo, agapear a mi prójimo, no con el amor de los méritos, sino con el amor que se necesita. Y entonces Juan deja claro, miren con qué ágape Dios nos ha agapeado, para que con ese ágape lleguemos a ser hijos de Dios. Amados, ya somos hijos de Dios. Y entonces en la primera sección del pasaje, del versículo 1 al versículo 10, el apóstol Juan especificará las condiciones de ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, a causa de tener la naturaleza de Dios, como dice el apóstol Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Cuando leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Le voy a decir cómo está escrito en su original. Para que todo aquel que se ha hallado en Cristo no se pierda, sino tenga la vida de Dios. Cambia, ¿verdad? Es mejor. Es mejor. Ahora dice, tenga la vida de Dios. En repetidas ocasiones, cuando la Biblia habla de la vida eterna, no se está refiriendo a la inmortalidad. Se está refiriendo a la vida, a la naturaleza de Dios en nuestra vida a causa de nuestra experiencia con Jesucristo. Y Pedro lo dice concretamente, contundentemente, somos participantes de la naturaleza divina. Juan dice aquí, el amor que recibimos para ser hijos de Dios es el amor ágape. Y ese amor logra hacernos hijos de Dios y ya somos hijos de Dios. Ahora, causado por esa naturaleza divina, el creyente no peca, no vive en el pecado, perdón. El creyente no puede vivir en el pecado. Y entonces Juan dice muy claro, el que vive en el pecado no es de Dios, es del diablo, porque el diablo siempre peca. El diablo practica el pecado. Y aquel que practica el pecado como forma de vida no es de Dios. Es muy interesante el pasaje porque confronta la realidad. Muchos de nosotros apestamos a religión. Pero cuando nos confrontamos en el pasaje, en el texto bíblico, podemos ser reprobados. Porque entonces dice, no practica el pecado. Y tiene como destino ser semejante a Cristo, dice Juan. Porque un día le veremos como Él es, y porque le veremos como Él es, seremos tal como Él es. Pero entonces, al terminar esa primera sección, en el versículo 10, dice, por tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Más claro, quiere decir que alguna persona que tenga una enemistad prolongada está perdiendo el tiempo al venir aquí, porque no es un hijo de Dios. Quiere decir que una persona que vive practicando el pecado no es un hijo de Dios.
Entonces la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios, creados por Dios. Pero la Biblia dice en Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de Dios, hijos que le nacieron al Padre. Hay una palabra allí, huios, que significa específicamente hijos que le nacieron al Padre. ¿Y cómo nacimos? Pues solo puedo nacer cuando la gente me dice, hace una semana me dijo una persona, te vi venir y clarito vi a tu papá. Qué bueno. Qué bueno. Y tengo hábitos, seguramente formas de hablar, expresiones, ademanes que eran propios de él. Era mi padre. Ahora, cuando le nacieron al Padre hijos, que tenemos su naturaleza, y su naturaleza es ser rectos, y su naturaleza es ser íntegros, y su naturaleza es amar a los creyentes. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Y cómo puedo saber que tengo la naturaleza de Dios? Dice aquí, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Confrontemos la verdad. Pero entonces, Él nos llama hijos, porque tenemos su naturaleza. En 2 Corintios 6, 18 dice, y seré para ustedes un padre, y ustedes me serán hijos e hijas. El Padre está diciendo eso. El Hijo dice en Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y en Romanos 8 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, con la naturaleza de Dios. Ahora, pero ¿cuál es el destino del amor con el que hemos sido amados para que nos convirtiéramos en hijos de Dios? Primero, debo entender que soy parte de la familia de Dios. Segundo, debo amar a quienes son mi familia, porque todos recibimos el amor que necesitábamos y debemos dar, dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Ama a tu hermano. Pero tenemos un problema que creo que es un problema esencial en la vida de la iglesia. A la gente no le interesa descubrir la cultura del Evangelio para vivir en la cultura del Evangelio. Usted saldrá de aquí este día, irá a su casa y el día de mañana vivirá como el mundo vive, afanado por su trabajo, impresionado por sus necesidades, espantado por sus problemas y estresado por el dinero. Esa es la cultura del mundo. Y a la iglesia le encanta vivir ahí. Y algunos hermanos este día no están porque están ocupados en la cultura del mundo. Deberían de priorizar oír la palabra de Dios, ser confortados, ser exhortados, ser animados, ser consolados con la palabra de Dios, fortalecer su fe a través de la palabra para hacerle frente a la vida todos los días. Y muchos con una vida doble, donde se piensa que Dios no mira, pero Dios lo ve todo. Y debemos de entender que mis relaciones humanas en la iglesia, entre los creyentes, no son equivalentes a mis relaciones humanas en el mundo. Si alguien peca contra mí, ve y habla estando tú y él a solas, y si se arrepiente, lo has ganado. Qué sencillo es resolver nuestras diferencias.
Si vienes al altar a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti porque tú le hiciste algo, deja a un lado tu ofrenda, ve y ponte a cuentas con él y ven y ofrece tu ofrenda. Qué sencillo es el Evangelio, pero qué difícil de comprender y de convertirlo en una cultura en la iglesia. Somos más religiosos, nos gusta venir a cantar, nos gusta venir a leer la Biblia, nos gusta oír aquí, reunirnos, saludarnos, pero no tenemos una conducta que da testimonio de la naturaleza con la que hemos sido amados y convertidos en hijos de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando este culto termina, al terminar este culto, debería de comenzar el servicio. Terminó el culto, pero ahora empieza el servicio. Y veo y busco a una persona que está necesitada para consolarla, para darle una palabra de ánimo, para animarlo. Pero no, me conformo con el culto. Es decir, la parte viviente de Cristo está muerta en mí. Solo vengo al culto. Y entonces, él dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. En la primera sección dijo, miren con qué amor nos ha amado el Padre. Ahora, como parte de un estilo de vida y una conducta, el versículo 11 en segunda sección abre diciendo, este es el mensaje que oímos desde el principio, que nos agapeemos unos a otros. Ahora, ya recibí el amor, ahora tengo que ministrar, ejercitar el amor. Porque amar es una decisión. Y ágape es una determinación y una decisión que no es porque alguien se lo merezca, es porque alguien lo necesita. Si alguien lo necesita, yo debo amarlo. Esa debe de ser mi conducta. Y ese es el mensaje que hemos recibido. Ahora, este amor, ágape, no es para el pecador. El pecador no conoce este amor. Este amor es para nosotros que hemos creído en Jesús y que hemos sido redimidos por el amor ágape de Dios hacia nosotros. Entonces dice el versículo 12 al 15, no debemos ser como Caín, quien pertenece al maligno y mató a su hermano. Esa es la primera oración. Después dice, ¿y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano hacía lo recto. Entiendo por qué el mundo no puede tener un amor para mí como yo para ellos. Porque no lo conocen. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Ahora, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Tiene usted que hacerse una pregunta antes de que continuemos. ¿Ama a sus hermanos o tiene problemas con ellos? Porque el pasaje está confrontando. Mire, nunca salga gozoso de que oyó un mensaje y qué bonito mensaje. No, del mensaje siempre debemos salir avergonzados y confrontados. Ese debe de ser nuestro estado correcto ante la palabra de Dios. Eso de estarle sobando el lomo a la gente y estarle justificando y estar hablando de cosas que la Biblia no habla, ¿cómo le hacen daño a la iglesia? Pero aquí está confrontando. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida de Dios en él. ¿Cómo están sus relaciones? Ahora, mi prójimo es mi esposa, son mis hijos, mis hermanos, mi familia, los creyentes con los que tengo comunión por el Calvario.
y con todos ellos debo de estar limpio. Ya Jesús habría dicho que si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco Dios perdonará tus pecados. ¿Y cuántos aquí traen un montón de pecados que creen que Dios ya le perdonó porque ya le pidió a Dios, pero que Dios decidió no perdonar porque no le ha pedido perdón a su hermano? Ese es el Evangelio. Ahora viene a mostrarnos el amor y su evidencia. ¿Cuál es la evidencia del amor? Entonces dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué le parece? Dar la vida. Ayudar hasta la muerte. Ayudar hasta la muerte. Perdonar hasta la muerte. Pregunta Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y entonces Jesús responde: 70 veces 7. Me imagino que a partir de ese día Pedro iba a agarrar su libretita y le iba a decir: te las tengo contadas. Pero no esperaba que Jesús rematara y dijera: en el día. ¿Qué le parece? 70 veces 7 en el día. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado eternamente. Dios me perdonó para siempre. Por eso Jesús hace la relación: si tú no perdonas, entonces el amor que te hizo hijo no opera, porque tú no has perdonado. Y en esa evidencia el amor tiene un testimonio. Y entonces dice Juan: conocemos lo que es el amor verdadero. Y dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Cuando yo le dije: termine el culto y comience el servicio, y no nos hagamos los locos, tengo que preguntarle: ¿cómo estás? Estamos acostumbrados que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, decimos: bien. Y a veces nos cuesta trabajo decir bien. ¿Por qué? Porque no le importamos a nadie. ¿Para qué le voy a contar mis penas a quien no le importo? Pero cuando la iglesia sirve unos a los otros en la comunión, en el ágape, aprendemos a decir la verdad. ¿Por qué? Porque sé que le intereso a alguien y esa persona hará algo por mí. ¿Qué puedo hacer cuando termine el servicio? Preguntarle: hermano, ¿está bien? Estoy enfermo, déjeme orar por usted. Estoy desalentado, desanimado. Hermano, anímese, mire, una palabra de aliento para usted. Y entonces me llevo esa carga, le pido a Dios: Dios, dame una palabra para él, para alentarlo. Seguro Dios me dará una palabra. Y yo le podré hablar y decir: hermano, mire esta palabra que tiene la palabra de Dios para usted. Y también puedo preguntar cuando termine el servicio: hermano, ¿estás bien? Tengo necesidades económicas, no tengo trabajo. Hermano, quiero compartir contigo lo que Dios me ha dado a mí. ¿Se da cuenta de qué está hablando el pasaje? El servicio en el amor cristiano. El servicio en el amor cristiano. Puede ser que ese hermano no se lo merece. Sí, pero no lo voy a amar con fileo ni con estorge. Lo voy a amar con ágape. Que no se lo merece,
pero lo necesita. Eso es el amor cristiano. Eso hace grandes diferencias y cambia nuestro cristianismo protocolario para un cristianismo dinámico, donde el amor de Dios se mueve en la iglesia. Qué bonito es cantar del amor, y cantamos muchos himnos del amor. ¿Y quién lo canta? La gente que no ama. Pero es mejor cantarlo que practicarlo, ¿verdad? Tenemos problemas con Dios y tenemos problemas en nuestra relación con Él. Porque tenemos problemas en nuestras relaciones humanas. Porque no solo se trata de no tener problemas, el tema es ama a tu hermano, es decir, exprésale tu amor a tu hermano. A veces tendrás que soportarlo, porque él está debilitado, porque él está desanimado. Y tú tendrás que venir y decir, ven, no te preocupes, no te desanimes. A veces él ha caído en el pecado, ha enredado sus pies en el pecado y no puede salir de ahí. Y tú tendrás que decirle, déjame caminar contigo, déjame estar orando por ti, déjame soportar este momento contigo hasta que Dios te haya librado del pecado. Esa es nuestra relación. Estamos muy lejos. Esta palabra es demasiado grande, ágape. Para quienes cotidianamente queremos vivir en la cultura del mundo y amar solamente con eros, estorge y fileo. Digamos, ágape es el carácter del verdadero cristiano. Y entra nuestra conciencia, porque dice aquí, versículo 20, aun si nos sentimos culpables, porque no amamos correctamente, Dios es superior a nosotros y Él lo sabe todo. Es decir, no lo engañamos a Dios. Hace tiempo podemos tener problemas con Dios y nosotros queremos vivir fingiendo que no hay problemas. Queridos amigos, si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Ayúdame. Ayúdame, necesito que me ayudes. Un día mi papá estaba ya muy grave, iba a morir 2 días después, y tuvimos problemas entre los hermanos en cómo íbamos a hacer. Y cada quien tenía una opinión diferente. Y de repente alguien se molestó mucho y se enojó y publicó una difamación de mi otro hermano. Y me molesté, me llamó alguien como a las 8 de la mañana y me dijeron, ¿ya leíste lo que escribió tu hermano? ¿No? Pues léelo. Y cuando lo leí, me llené de ira. Y le dije a mi esposa, me voy a bañar y le voy a ir a meter una trompada en la boca. Estaba yo furioso. Y de pronto me bañé y yo creo que eso me ayudó. Y me senté en un sillón donde acostumbro leer. Y me quedé más de 8 horas ahí. Y de pronto me decidí quedarme ahí porque le dije a Dios, Dios, ayúdame porque voy a aumentar el desastre. Necesito que me ayudes. Y entonces decidí y le dije, no me voy a levantar de aquí si tú no sanas mi corazón. Y me tuve que quedar 8 horas. Y de pronto me di cuenta que el enojo había pasado. Y entonces le dije a mi esposa, voy al hospital. Fui al hospital y al primero que vi fue a mi hermano. Así nos encontramos.
le dije, ¿cómo estás? Me dijo, enojado. Está bien, le dije, pero tenemos que calmarnos. Si me hubiera visto 10 horas antes, ¿y qué sucede? Cuando aquí dice, si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y decirle, ayúdame, porque no puedo. Ayúdame. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios, ayúdame a no ser un emisario del diablo, sino de tu amor y de tu misericordia. Ayúdame. Y entonces dice, y recibimos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Se vale decir no puedo, pero se vale decírselo a Dios. Y Dios nos dará el amor suficiente para ministrar el amor. Y dice, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Es un imperativo. Mucha gente piensa que estos son sugerencias. La Biblia no le da sugerencias. La Biblia ordena. Amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y permanecen en comunión con ellos. Y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque su Espíritu que nos dio vive en nosotros. Y si Él vive en mí, su amor también. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. No es una tolerancia, es una decisión permanente de todos los días, es una decisión de mostrar, de practicar, de ministrar el amor a cada creyente, a cada hermano. Ministrarlo todos los días. Hay gente que cree que es muy buena porque dice, yo a lo que voy a la iglesia. Yo entro, escucho y cuando termina me salgo. No me meto en problemas con nadie. ¡Qué desgracia! ¡Qué vida tan desgraciada y qué evangelio tan desafortunado! Que no tiene amor para ministrar a otros. Que no tiene con qué soportar la debilidad de otros. Que no tiene con qué ministrar la necesidad de otros. Eso no es el evangelio. Eso es el mundo. El evangelio dice, ama a tu hermano. Cierre sus ojos. Dios, impregna tu palabra en nosotros. Haz de tu palabra nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestro testimonio. Amar a nuestros hermanos. Que tu palabra sea una semilla que florezca y fructifique en el corazón y en la mente del creyente esta tarde y dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.